Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermosa comunidad. Estamos una nueva semana con nuevos temas, nuevas investigaciones. Primero les quiero agradecer por la acogida que han tenido los videos que he subido últimamente y porque siempre me ponen sus comentarios, se suscriben y nuestra comunidad va creciendo. El día de hoy tenemos un tema que ya me habían pedido. Varios de ustedes me habían escrito para poder hablar de un misterio que se conoce, yo diría que mucho a nivel de países de Latinoamérica, pero que a nivel del mundo también tiene una repercusión. Porque vamos a hablar de aquellas personas que si bien ya partieron de la Tierra, siguen estando entre nosotros. Pero no como un fantasma, no se confundan, no vamos a hablar de terror ni fantasmas, sino como aquellas personas que se quedan como un espíritu bueno, como un santo que viene a salvar, a ayudar a las personas de la tierra. Algunos lo pueden llamar ángel, otras personas lo pueden llamar como un fantasma divino. Pero hoy vamos a hablar de un médico que nació en Venezuela y que realmente, según cuenta la gente y por las evidencias que hay, ha salvado la vida de muchas personas. Pero no estoy sola para hablar de este doctor, estoy con Joana Arenas, que ustedes ya la conocen, pero que en un segundito se las presento y que va a contarnos esta maravillosa historia que ella investigó, que ella conoce y que sabe unos pormenores que seguramente no son tan conocidos por todos. Yo soy María José Roballo, esto es Cósmica, pueden seguirme en mis redes que aparecen aquí en la pantalla y mandarme todos sus historias, lo que quieran comentarme al correo cósmica051@gmail.com. Les doy la bienvenida a este gran capítulo. Cósmica, divinidad interior. Y como les dije, no estoy sola. Vamos a ver, ahora aquí estamos con, ahí está, Joana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola María José, hola a toda tu comunidad, todos los que se conectan a esta hora aquí con nosotros en este canal de YouTube donde siempre estamos compartiendo, debatiendo, analizando y sobre todo pues contando algunas investigaciones. Cuéntanos cómo te ha ido, cómo va tu canal, cuéntanos cuál es tu canal, dónde te puede conseguir, ubicar la gente, antes de centrarnos en este tema del que entiendo has investigado mucho, porque no solamente que es un misterio, sino porque es como un misterio milagroso. Pues Majo, muchas gracias. Mi canal de YouTube, como ustedes lo ven ahí, se llama Ventana al Misterio. En Ventana al Misterio ustedes pueden encontrar contenido relacionados de muchísimos temas como este que vamos a manejar el día de hoy, porque los misterios relacionados con todo el tema de las religiones y de la iglesia me encantan un montón. También pueden encontrar Fenómeno OVNI, entrevistas en las que estoy ahí con Majo hablando de algunos misterios, también entrevistas con otros personajes de Colombia y otros periodistas también del mundo, donde estamos hablando pues de estos temas que tanto nos apasionan, así que bienvenidos todos a este canal de YouTube. Gracias, gracias Joana por participar. Y hoy vamos a hablar de este personaje, de este doctor, José Gregorio Hernández, conocido por muchos, desconocido por muchos también. Se le ha catalogado como santo, si no me equivoco, pero más bien, Joana, introdúcenos en esta historia. ¿Quién es este señor? ¿Hace cuántos años nació? Y realmente, ¿por qué es tan famoso? Bueno, realmente José Gregorio Hernández hasta el momento está beatificado, lo beatificaron hace muy poco, en el 2021. Recuerden ustedes que para a que alguien sea santo dentro de la Iglesia Católica, el proceso es muy complejo, muy largo. Entonces, lo primero es empezar a investigar por qué algunas personas consideran que ese ser humano debe ser santo o beatificado. Entonces, cuando después de varios procesos que la Iglesia Católica lleva investigando esos supuestos milagros que hizo esa persona, entonces lo primero que se realiza es la beatificación. Y la beatificación se da cuando se trata de comprobar o se logra mejor comprobar un milagro.
Y se logra comprobar ese milagro a través de procesos psicológicos, psiquiátricos, donde definitivamente se descarte un tema natural o normal dentro de una curación de determinada persona. En el caso de José Gregorio pasaron casi 45 años para que lograran beatificarlo. Sin embargo, está en proceso de santificación y la santificación se da cuando se logran comprobar dos milagros o más. Y en ese proceso está hasta el momento José Gregorio Hernández. Esto como para aclarar un poquito la diferencia entre beato y santo. Pero José Gregorio Hernández nació en 1864 en Venezuela. Y por eso quizás esta historia para mí es bastante cercana. Yo soy de Colombia, la frontera con Colombia y Venezuela es literal a 5 pasos y esto hace que compartamos muchísimas historias, pero también mucho de manera cultural, como es el caso de José Gregorio Hernández, que era un médico denominado el médico de los pobres. Como les digo, nació en 1864, un joven que para la época en ese país pues venía de una familia bastante acomodada, tenía bastantes lujos este señor y resulta que lo primero que quería hacer era sacerdote. José Gregorio tenía, digamos que una intención de santificar su vida y empezó a hacer ese proceso para lograr ser sacerdote, pero la primera vez que intentó ingresar al convento, pues no lo pudo hacer. No lo pudo hacer porque había como unos procesos bastante complejos allí para poder ingresar y definitivamente no logró alcanzar el nivel requerido en ese momento. Vuelve y se presenta en 1908 otra vez a, a un convento, a un seminario, perdón, a un seminario, y allí sí logra ingresar. Y esto fue, curiosamente, no fue en Venezuela, sino en Italia. Ingresó al monasterio Toscana. Pero resulta que meses después, este señor debe retirarse de este monasterio porque tenía una enfermedad respiratoria. Y digamos que su proceso en Italia eh, pues se da gracias a los recursos que tenía su familia, como les dije anteriormente, y cuando definitivamente sale del monasterio, dice como ya algo extraño pasa, no puedo ser sacerdote, voy a consagrar mi vida para ser médico. Y empieza a estudiar medicina en Italia. Entonces calculen ustedes la diferencia, no solamente de conocimiento, sino de avances que había entre Italia, el primer mundo, y Venezuela, Latinoamérica, donde no habían muchísimos avances. Pero curiosamente la vocación de este hombre por ayudar lo llevó a que después de que se graduara, realizara sus prácticas en Italia, regresa a su país natal, es decir, regresa a Venezuela y desde el primer momento en que regresa a Venezuela, él dice, yo voy a estar aquí porque necesito ayudar a la gente. Era un hombre muy sensible, era un hombre que siempre quería ayudar a otros, que tenía, digamos, que esa vocación por hacerlo y se dedicó precisamente a eso, a ayudar. Montó su centro de salud y logró empezar a colaborarle a algunas personas. ¿Y cómo lo hacía? Pues él, obviamente, al ser médico, pues tenía unos ingresos. Además, pues algunas personas le pagaban su consulta, pero él a cambio lo que hacía era atender a personas de bajos recursos que no podían acceder al servicio médico y que él las atendía de manera gratuita. Y esto es muy importante porque allí empieza a haber un agradecimiento particular de parte de esas personas para este médico que, como vuelvo y les digo, es nombrado o mencionado como el médico de los pobres. Además, José Gregorio tenía un reconocimiento interesante dentro de todo el ámbito de la medicina en su país y en Latinoamérica, porque además fue el primer médico en traer, digamos que, avances tecnológicos a Latinoamérica. De hecho, se dice que él fue el primero en montar la cátedra de bacteriología
fue quien se destacó por esto y allí empiezan a hablar de este tema no solo en Venezuela, sino en otros países de nuestro continente. Además que fue pionero del estudio de la microbiología, porque atención, este hombre se preparó, como les dije yo, en Europa, pero además trajo el primer telescopio a Venezuela y casi que América Latina. Entonces era un tipo demasiado destacado, una eminencia en su trabajo, que decidió de alguna manera, además, enfocar su labor en las personas más necesitadas. Oye, está increíble lo que cuentas. Tantos datos sí no sabía y quiero recalcar algo que a mí me parece importante porque tú dijiste que él nació en 1864 y recién empezó a estudiar medicina por 1908, ¿verdad? Sí. Entonces, era ya una persona grande, digamos, ya de 40 años cuando empezó a entrar en la medicina, no era un jovencito y mira todo lo que desarrolló. O sea, realmente los estudios de él deben haber sido de largos años y estamos hablando que cuando él volvió ya a América Latina debe haber tenido más de 54, 55 años y es un hombre muy destacado. ¿Por qué digo esto? Porque es importante saber que todo proceso lleva un tiempo, una maduración de la persona y que va alcanzando sus metas poco a poco, no todo es inmediato, pero es increíble la vida que va desarrollando este señor, este doctor, pero lo más increíble es lo que sigue pasando más adelante. Cuéntanos, ¿cómo se fue desarrollando su vida? Sí, Majo, digamos que este médico, como les digo, era un médico súper destacable, todo el mundo lo conocía, reconoció no solamente en Venezuela, sino en países cercanos, como les digo, en Colombia, pero también en toda Latinoamérica por esos avances que había traído desde Europa y ese conocimiento que no estaba dado en nuestra región. Pero curiosamente, digamos que, o sea, lo que se conoce de la vida de José Gregorio es un médico destacado que se dedica a ayudarle a los pobres, que lo que hacía era atender a sus pacientes que le pagaban, que tenía una recompensa por ello en el día y después de que terminaba de atender a quienes le pagaban, pues él se dedicaba a ir hasta los lugares, a atender a las personas o a atender a quienes hacían fila en su consultorio y que sabían que él los iba a atender aunque no tuvieran esos recursos económicos, hacía jornadas en algunos barrios de bajos recursos en su país y así sucesivamente se fue dando su vida. Tristemente, José Gregorio fallece cuando, y esto es muy curioso, cuando en Venezuela llega el primer automóvil. Y entonces resulta que José Gregorio es atropellado por ese único automóvil que había en Venezuela, en Caracas No me específicamente. digas. Sí, y es bien curioso porque este automóvil lo atropella a José Gregorio Hernández, no fallece del impacto, sino que cuando es chocado por este carro, él cae a la acera, se golpea la cabeza y debido a ese golpe que recibe en su cabeza es que termina falleciendo. Entonces es bien curioso esto dentro de esta historia, porque además era el único carro que había en Caracas, entonces como no puede ser, o sea, justo a esta persona además simplemente la golpea y digamos que lo que sucede después es que termina dándose un golpe en la cabeza tan fuerte que fallece. Y después de que él fallece, vuelvo y repito, como era tan reconocido, como tantas personas acudían a él, pues empiezan también a crear mitos alrededor de este personaje. Obviamente era un personaje muy querido, no solamente dentro del ámbito de la medicina, de los científicos de ese país, sino también dentro de las personas de escasos recursos. Y allí empiezan a circular una cantidad de historias porque a la gente le parecía muy absurdo que él hubiese fallecido de esa manera. O sea, no fue, fue una cosa muy accidental, muy repentina, y eso hizo que precisamente se creyera o se empezaran a crear algunos mitos alrededor de José ¿A, Gregorio Hernández. a qué edad fue que él falleció?
El fallecimiento de José Gregorio Hernández fue el 29 de junio de 1919, Majo. Ahí fue donde él falleció. Ah, no era muy grande entonces. Ujú. Qué extraño. En- sí, entonces fue bien curioso todo este proceso. Fallece, pues sus familiares obviamente hacen toda una ceremonia para despedirlo, pero meses después, solo meses después del fallecimiento, sale una historia bien particular y sale esta historia particular en un periódico de Venezuela porque además él escribía en ese periódico. Era un periódico en el que escribían personas como ilustradas, destacados pues de Venezuela y precisamente allá salió una información bien particular. Ese periódico se llamaba El Cojo Ilustrado y empiezan a crear unas historias bien interesantes hablando del espíritu de José Gregorio Hernández y algunos testimonios de personas diciendo que vieron a José Gregorio Hernández, que José Gregorio Hernández se les había presentado, que José Gregorio Hernández estaba deambulando de alguna manera por las calles de Caracas y sobre todo por esos lugares a los que él acudía constantemente a, a ayudar a estas personas en estos barrios un poco, digamos, que estaban marginados, ¿no? Entonces empiezan a hablar de eso, pero aparecen los famosos mediums. Y habían personas que empezaron a decir que José Gregorio Hernández llegaba y ellos lograban canalizar su espíritu y que canalizaban su espíritu y que José Gregorio Hernández les daba información para curar a otras personas. Y esto se vuelve completamente popular en Venezuela, ¿no? Entonces había una señora que fue quien se empezó a destacar dentro de este ámbito, a decir que ella canalizaba a José Gregorio Hernández y el proceso era muy particular además porque ella en su propia casa empezó a hacer estas canalizaciones y allí recibía ese espíritu de José Gregorio Hernández, se incorporaba en él y empezaba las personas a asistir hasta esta casa. Ella los pasaba como si fuera a una consulta, les preguntaba qué tipo de dolencia tenían y allí les medicaba. Curiosamente, estas medicinas pues surtían efecto, pero todo este proceso además se vuelca la Iglesia Católica en contra de él. ¿Por qué? Porque todo el mundo decía, es brujería, esto no es de Dios, Claro. esto no es de Dios, esto es algo muy extraño, esto es brujería. Y empiezan a demeritar de alguna manera a estos medios, a estos canalizadores de José Gregorio Hernández, a decir que quienes pues crean o sean católicos no podían asistir a este tipo de lugares, pues porque era algo extraño que alguien no se podía incorporar en una persona y dar este tipo de información, que eso era muy curioso y que era actos demoníacos. Y empieza, digamos que, una persecución de alguna manera, y esto es muy importante porque recordemos que actualmente, pues, José Gregorio Hernández es beato, ¿sí? Pero en esa época, pues, fue, digamos que todo este culto de alguna manera satanizado. Pero lo curioso de todo esto es que empiezan a crecer y a crecer y a crecer esos famosos lugares en los cuales se canalizan o hay medios que reciben ese espíritu de José Gregorio Hernández. Y esto no solamente se expande en Venezuela, sino que llega a Colombia. Aquí todavía, actualmente, Majo, quiero contarte que en casi que todos los lugares de la geografía colombiana hay algún centro de atención de José Gregorio Hernández. Y es muy interesante esto Pero, porque además, pero espérate, ¿como un centro de atención? O sea, ¿donde él es el santo o donde trabaja a través de la mediunidad o cómo es? donde, donde trabajan a través de la mediunidad, ¿cómo empiezan a crear, digamos que estos centros de atención?
Estos medios venezolanos utilizaban su lugar, su casa, dedicaban un espacio a hacer una especie de altar a José Gregorio Hernández. Y además se decía o dijeron estos primeros medios que José Gregorio era un hombre blanco, es decir, de alma pura, y que todo su espacio, todo ese templo que le tenían que hacer era de color blanco. Entonces, el espacio en el cual dedicaran en la casa, sobre todo esto, porque recordemos una cosa, y es que estas personas que hacen este proceso, pues eran personas también de escasos recursos. Entonces, asignaban una parte de su casa, adecuaban toda de blanco, ponían un altar, en ese altar había velas, algodón, alcohol y agua, vasos de agua. Ponían allí todo esto, además una imagen, ya fuera una fotografía o una estatuilla de José Gregorio Hernández, y allí ese era el consultorio al cual iban las personas. Y esto, vuelvo y lo repito, también se extendió en Colombia y hasta el día de hoy hay no sé cuánta cantidad de consultorios donde atienden personas que supuestamente pues logran canalizar el espíritu de José Gregorio Hernández. Pero hay un dato bien interesante, mira, Majo, antes de que pasemos a explicar un poquito cómo es este ritual que también es muy curioso. Resulta que hay un actor venezolano que se llama Sócrates Serrano, que en 2019 hizo precisamente una obra de teatro de José Gregorio Hernández que se llama Gregorio Canal de Fe. Y este señor, pues ustedes se imaginarán, pues es reconocido en Venezuela, es un actor reconocido en Venezuela, pero empezó a hacer esta obra de teatro porque según él, José Gregorio Hernández, el espíritu de José Gregorio Hernández, a través de esos medios y canalizadores, lograron curarlo de un cáncer de colon. Entonces, este hombre, Sócrates Serrano, pues asistía a donde estos medios y a través de una operación, y ya les voy a explicar de qué se trata esto porque este ritual es muy, muy curioso, a través de esa operación, pues lograron que en su cuerpo no existieran más las células cancerígenas y después de esto el hombre dice, no, definitivamente esto de lo que creemos en Venezuela es real, acá hay un misterio, pero sí es real y voy a hacer una obra de teatro para contarle a las personas lo que me sucedió y cuál es, digamos que todo ese ritual que se da a través de la creencia de José Gregorio Hernández. Y es bien interesante eso, pues sobre todo por el personaje, ¿no? Porque vuelvo y les digo, es una persona que de alguna manera tiene voz en la cultura venezolana, que es una persona que reconocen y que de pronto no quisiera poner su credibilidad, digamos que en debate, ¿no? Y es interesante también decir que este señor pues no solamente hizo esta obra, sino que a partir de allí pues lo entrevistaron en muchos lugares y él siempre contaba la misma historia y es que a través del proceso de operación de ese espíritu de José Gregorio Hernández, pues él logró curarse de cáncer. Pero ¿cómo es este ritual? Ya Ya, les pero, explica. espérate, antes de que nos cuentes, tengo algunas preguntas. Esto me Ujú. suena mucho a operaciones espirituales que ya vamos a hablar más adelante, Sí. que ha habido en México a través de Pachita y todo esto, pero tú que has estado siempre en este mundo del misterio, de la gente, todo, ¿tú a qué le atribuyes que de pronto a gente famosa, famosa en su lugar, ¿no? O a veces internacionalmente le den como este poder de santo, de comunicación, de mediunidad, porque esto no es raro, en cada país hay como un representante. Por ejemplo, recuerdo mucho en Argentina empezaron a hablar mucho, yo no sé si tú conoces a la cantante Gilda. Era una cantante muy No. conocida ya y ella murió a los 27 años y de pronto decían que se la podía ver
y le han atribuido varios milagros al punto que están estudiando esa posibilidad. Ella no era doctora ni era nada, pero le sigue atribuyendo la gente milagros y así puedo hablarte de algunos personajes. Pero tú, ¿por qué crees que hacemos esto una necesidad espiritual? ¿Esto será algo real? ¿Las personas se acercarán para salvar a otros? Porque yo cuando he hablado con mediums lo que me han dicho es que el ser humano como tal no es que muere y se convierte en ángel, porque entonces estaríamos llenos de ángeles y te dicen, yo entiendo la parte del amor y la parte romántica de la muerte donde te dicen tu papá o tu mamá van a ser tu ángel, pero ellos me han contado, los mediums, que realmente no es que pasas a un lugar angelical y te vuelves ya un ángel para salvar a la tierra, nuestros ángeles son particulares. Pero tú, ¿qué has podido pensar o investigar de todo esto? ¿Cuál es lo que nos impulsa a nosotros a darle una energía o a darle ciertas características a alguien? Porque puede ser que sea cierto que José Gregorio sea un fantasma y te ayude, pero también puede ser esa fuerza energética de todos los que creen. ¿Qué opinas de eso? Majo, estos son los famosos santos populares, ¿no? No sabía de esta cantante que dices, pero se convierten en santos populares. ¿Y quién los convierte en santos populares? Es decir, un santo es una persona que tiene un poder superior para conceder favores, para conceder alguna licencia a quienes estamos en la tierra. Entonces, hay que pensar que cuando la Iglesia Católica creó a los santos o empezó a decir que había, además de Dios, del ser superior, otros seres que podían tener alguna fuerza superior, pues allí crea a esos santos, ¿no? No están al nivel de Dios, vuelvo y repito, o sea, están por debajo, pero tienen un poder particular para poder conceder algún favor. Entonces, los santos populares, ¿quiénes son? Los santos populares son aquellas personas que han sido muy reconocidas, que han de pronto ayudado en algunos casos a ciertas personas, y ayudado me refiero a cuando están vivos. Es decir, que en su vida hicieron obras de caridad o tenían un corazón humilde o alguna característica de bondad, pongámoslo mejor así, alguna característica de bondad en vida, y eso hace que quienes los conocieron, pues difundan esa información, que crean que después de haber fallecido, pues esa bondad aún sigue sobre nosotros. Y es muy curioso porque los santos populares no solamente, y sobre todo en Latinoamérica, y esto lo digo sobre todo por Colombia, no solamente son personas que han sido buenas o santas o con alguna bondad, sino que hay muchísimos otros que también están en la oscuridad, que también han hecho actos atroces y se convierten en esos santos populares. Un Ujú. ejemplo muy claro es la Santa Muerte, por decirlo así, o San la Muerte en Argentina, que es un personaje muy similar a la Santa Muerte de México. En Colombia está el Renco, por ejemplo, que también fue un bandolero. Entonces, lo que hace que estas personas de alguna manera tengan ese poder, por decirlo así, son las propias creencias de quienes nos quedamos acá, quienes creamos esa leyenda. Por eso les dije, cuando fallece José Gregorio, empieza la leyenda. ¿Sí? Empiezan los mitos alrededor de ese fantasma, si lo quieren llamar, de ese espíritu que va rondando y sigue ayudando a las personas a pesar de estar en otro plano. ¿Mm? Y así se convierten también en otros santos populares. En Venezuela, por ejemplo, está el famoso culto a María Leonza. Y María Leonza está en un cerro, en Venezuela, en un cerro súper famoso junto a otras deidades, y las personas van allí y los rituales que uno logra ver ahí, porque pues son bien conocidos, son tremendos, y uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? Pero a María Leonza no solamente concede cosas positivas, sino también negativas. Incluso muchísimas personas, muchísimos delincuentes se encomiendan a ella. Sí, hay otra santidad, otro espíritu que está junto al altar de María Leonza, que es el famoso negro, y el famoso negro es a donde acuden las mujeres trabajadoras sexuales
a encomendarse, además van y le fuman tabaco para que les vaya bien en el trabajo. Entonces, esta creencia de santos populares la creamos nosotros mismos a través de no solamente las creencias, la cultura, sino también de la fe que tengan. Y yo aquí sí quiero decir algo muy personal, pero de lo cual estoy completamente segura y es que la fe mueve montañas y esto va más allá. Y esto va más allá de la creencia religiosa que ustedes tengan, y es que también podemos analizar un poco el poder que tiene el cerebro, ¿no? Es que por eso te digo, no es menos cierto, o sea, es verdad, de la cultura popular, los santos como hay aquí, como hay en Bolivia, como hay en Perú, que podríamos nombrar, pero la cuestión es que el milagro se lleva a cabo, o sea, no es algo Ujú, fantasioso, no es algo que hay que ver, es algo que sucede. Y que yo creo, igual que tú, comparto tu mismo pensamiento, que esto tiene que ver con la fe y la energía de quienes estamos acá, sin decir que es mentira el poder o la intervención de este santo. claro, Mejor es una mezcla de todo, porque de que funciona, funciona. No para todos, algunos hacen obras, digamos, más particulares. ¿Y por qué hoy hablamos de José Gregorio Hernández? Porque él lo hizo esto 1000 veces, a diferencia de tal ujú, vez otros santos, otras personas en las que creemos en Latinoamérica. Hablo en general, él tiene muchísimos, muchísimos, pero muchísimos milagros. Y bueno, ahora nos vas a contar el ritual, pero es increíble. Yo pienso que lo más increíble es el poder de la energía del ser humano que tiene total. para transformar la realidad. Y de este es un tema que es fascinante para hablar, la transformación de la realidad o la magia personal o la divinidad interior. Y más cuando nos juntamos. Y quiero contarte una experiencia que a mí me pasó en un trabajo que tiene que ver con esto de la energía. Teníamos un compañero vendedor, trabajaba yo con un grupo de vendedores y él un día estaba yéndose a otra ciudad en una moto con su esposa y su hijo, porque iba a realizar ventas en ese lugar. De la nada, cae una piedra gigante de una montaña y les cae muy cerca a ellos y a él le cae en bastante parte del cuerpo. Su esposa y el niño salieron prácticamente ilesos, golpeados con pequeños rasguños, pero él quedó muy, muy mal, a punto de que prácticamente quedó muerto en la carretera. Lo llevaron a la ambulancia y estaba en la unidad de UCI, pero muy, muy grave. Entonces, esto es algo extraño que esto y después te quiero contar otra cosa. Que pasó fue que él ya le habían en cierta forma desahuciado y un Ujú. día el jefe de él, porque éramos como varios equipos de vendedores, el jefe de él, porque él estaba en otro grupo, no en el mío, dice que él va a fallecer porque estaba muy, muy grave y estaba varios días en el hospital y que él lo que nos pide es que nos reunamos. Estábamos como 22 para hacer una oración y mandarle buena energía en su nombre. Hicimos eso en la oficina, nos dimos todas las manos y creo que la mayoría, por no decirte todos, pusieron tanta fe en ese pedido porque era un buen muchacho, todos lo querían y lo extraño fue que justo cuando terminó la oración, el muchacho abrió los ojos. Wow. Coincidencia o no, el muchacho abrió los ojos en un sí y ahora está completamente normal, sano y curado. Pero te quería contar esto para escuchar tu punto de vista. ¿Qué opinas de este caso que no tiene que ver con un santo, pero sí tiene que ver con la energía y con todo esto que mandamos y que tal vez puede ser una coincidencia? Muchos pueden decir sí, es una coincidencia, pero la realidad es que el muchacho mejoró. Pues Majo, yo insisto muchísimo y creo que lo he dicho muchas veces y es que yo creo en el poder de la mente. La mente es súper poderosa, nuestro cerebro puede hacer unas cosas realmente impresionantes de las cuales no tenemos ni la menor idea, y yo sí creo que eso es, ese cerebro, esto que tenemos aquí, logra transformar realidades. Y esto va mucho más allá de lo que se nos está vendiendo actualmente como el poder de tu mente, autoprográmate. O sea, eso va mucho más allá, no es solamente autoprogramarse, sino que siento que tenemos esa capacidad de transformar realidades como seres humanos, que no lo sabemos desarrollar. Quizás es eso lo que nos falta.
quizás es eso lo que nos falta, entender más ese tema, entender más ese cerebro que tenemos y así poder desarrollar, digamos que otras capacidades que ni siquiera tenemos ni idea. Pero sí considero que cuando esa energía que tenemos, ese poder que tenemos en nuestro cerebro, logra como compactarse, como unirse, pues sí se pueden crear cosas que uno no se puede imaginar, como este caso que nos comentas. Lo que pasa es que nos han enseñado a depender. Eso es algo importante. Nos han enseñado a depender del santo, de la religión, de la Ujú. figura, de la oración. Yo no desmerezco, obviamente creo y pienso que es una ayuda, pero creo que el poder del ser humano es como tú dices, ilimitado. El poder de la mente es ilimitado y nos lleva a todas estas cosas. Pero cuéntanos, ¿cómo es el ritual de José Gregorio Hernández y lo que más me ha asombrado que son estas clínicas, donde también me parece, debo decirlo, un negocio donde muchos digan, ay, hay 30 mediums y a todos se les aparece. No digo que no vaya a ser alguno o a otro, pero ¿cómo es este ritual? Total, total. Por eso te digo que en Colombia me parece muy particular que en cada lugar al que tú vayas, yo casi que me atrevería a decir que en cada departamento de nuestro país hay centros de José Gregorio Hernández y esto pues es muy particular. Hay personas que creen que les funcionan estos rituales, que dicen que se han curado gracias a este espíritu de José Gregorio Hernández y a estos medios que trabajan con estos espíritus. Hay otros que no creen en esto, hay otros que le mezclan además, pero esto es muy increíble porque hay otros centros en los cuales le mezclan esa creencia de José Gregorio Hernández con otros temas de brujería, entonces digamos que hay una sincronización ahí extraña también con todo este ritual, pero volvamos a lo que es específico y es el ritual. ¿El ritual en qué consiste? Como ya les decía, en tener todo el espacio en el cual se va a generar este altar o se va a hacer esta atención en blanco. Lo importante es que esté todo cubierto de blanco, pero cuando una persona asiste a estos centros, lo primero que hace el medium es verificar a ver qué tiene y dependiendo de la enfermedad o la dolencia que tiene, le puede enviar la operación espiritual a este paciente. Entonces, cuando alguien va a acudir a esta operación espiritual, lo puede hacer de dos formas, o lo hace en su casa o lo hace en este centro de salud, perdón, en este centro de atención de José Gregorio Hernández. Todo debe estar blanco, uno, dos, la persona que está enferma o tiene algún padecimiento debe estar vestida completamente de blanco. En la cama, en el lugar donde va a estar, todo debe estar absolutamente de este color y en una mesita de noche a su lado debe haber uno, tijeras, dos, algodón, tres, agua, un vaso de agua y cuatro, alcohol, agua, tijeras y algodón. Estos cuatro elementos son fundamentales para esos procesos de operación de José Gregorio Hernández. Se dejan a un lado, la persona que está con ese padecimiento se queda completamente sola en este lugar y se supone que en el transcurso de la noche llega el espíritu de José Gregorio a hacer esta operación espiritual. Aquí hay varias cosas curiosas. Lo primero es que muchos testigos aseguran que después de todo este ritual, bueno, claramente debe haber velas. Después de todo este ritual aparecen con algunas señales o cicatrices muy diminutas en la parte en la cual tenían la dolencia, en la parte del cuerpo. Otros aseguran que no tienen esa señal, pero curiosamente se curan o se mejoran después de este proceso. Y digamos que ese es el proceso como tal. Y aquí te voy a contar una cosa que a mí me parece bien interesante y es que quienes tienen una dolencia pequeña también dicen que José Gregorio Hernández los inyecta, les pone una especie de inyección en algún lugar para que se mejore. Y hay varias cosas curiosas aquí y esto es un tema, es una historia muy personal, Majo.
y es que mi abuela creía ciegamente en José Gregorio Hernández y por eso a mí este personaje siempre me ha causado curiosidad, porque yo desde niña en mi casa vi figuras de José Gregorio Hernández, pero además escuchaba todo el tiempo hablar de este personaje. Y mi abuela cuando le dolía algo, yo era muy pequeña, pero recuerdo muy bien esto porque además yo dormía con mi abuela. Cuando le dolía algo, siempre decía, voy a llamar el hermano Gregorio esta noche. Y yo en medio de mi niñez no entendía absolutamente nada. Pero recuerdo que ella hacía unas oraciones, eh, una mujer completamente creyente, católica, hacía sus oraciones y al siguiente día comentaba en la mesa familiar, comentaba, vino Gregorio y me inyectó porque hoy me siento mejor. Y yo no entendía nada, vuelvo y repito, Wow. porque era una niña, pero al pasar de los años y de poder entender quién era José Gregorio Hernández, pues pude como empatar esa historia de la cual no entendía cuando tenía 6 o 7 años. Y recuerdo muy bien que ella efectivamente en su mesa de noche ponía los famosos algodones, el agua y el alcohol. Entonces era una cosa muy extraña, pero curiosamente ella siempre decía que cuando tenía una dolencia, a través de sus oraciones, pues lo invocaba, por decirlo así, lo llamaba y al siguiente día se sentía mejor. Podía ser su mente, aquí no estoy diciendo que esto pues era así específicamente, podía ser su mente, el poder de su fe en este personaje o el poder de su cabeza pensando en que se iba a mejorar y así pues al siguiente día estaba mucho mejor. Pero nunca hubo una cicatriz, una señal específica o una operación, digamos, como muchos la mencionan. Pero tú Pero nunca viste nada extraño, ¿o sí? no, no, En no, la no, no, casa. no, Ah, no, no, para nada, solamente era, lo que ella ella siempre decía. mencionaba esto, claro, de lo que ella decía. Pero aquí voy con la siguiente historia y fue una historia que investigué como en el 2017 más o menos. Estábamos hablando en una radio precisamente de José Gregorio Hernández y una señora a través de redes sociales nos escribe que ella tenía mucha fe en José Gregorio Hernández porque había operado a su papá. Yo me contacto con la señora, ella me concede una entrevista, voy hasta la casa de la señora y me cuenta que su papá tenía un problema en un pie. Me muestra las fotografías, el señor está completamente inflamado, era algo así relacionado como con el azúcar en la sangre y me dice como no, llevábamos mucho tiempo, mi hermana y yo en el proceso para que a mi papá lo operaran por la EPS, le dijeron que le iban a amputar el pie. Mm, y mi papá, pues además era un señor de campo, ellas vivían en la ciudad, su papá vivía en el campo y tenían que trasladarse cada tanto a traerlo a todo el proceso médico. Y el papá un día le dijo como yo no me quiero hacer amputar, vamos a un centro de José Gregorio Hernández porque el señor también tenía su creencia particular en este personaje. Asisten al consultorio de José Gregorio Hernández, el medium pues canaliza el espíritu, le dice que no se preocupe, le da unas indicaciones y esas indicaciones pues eran todo el ritual que les dije, todo de blanco, el alcohol, el agua, los algodones y las tijeras y que este señor se quedara 3 noches solo en esa habitación con ese ritual. La señora me muestra fotos de cómo adecuaron una habitación en la casa de ella para que su padre hiciera este ritual. Me muestra, vuelvo y repito, la fotografía del pie de su papá, pero curiosamente me dice, ahora necesito que vea esta fotografía. Y después del tercer día de estar haciendo este ritual, ella me muestra una foto en la que literal en el tobillo del pie el señor tiene una especie de incisión, una cicatriz muy pequeña que parece una cruz. Y yo me quedo como sorprendida
pues porque no sé qué pensar, o sea, ya me había mostrado fotos de cómo tenía el pie antes el señor, me mostró las fotos en todo el proceso y al siguiente día una especie de cicatriz en ese tobillo. Lo más interesante de todo esto es que ella cuenta esto, dice, José Gregorio operó a mi papá y después de ese tercer día, el señor que no podía caminar, estaba en silla de ruedas porque tenía un pie demasiado inflamado, empieza a caminar y la señora me muestra los videos del papá caminando. Wow. Y, y quedé yo impactada. Yo creo que muchas historias que he conocido, no solamente por personas cercanas, sino también en medio de las investigaciones que he hecho para los diferentes programas en los cuales he participado, esa historia a mí me parece muy impresionante. Muy impresionante además porque la señora era una señora que me generaba confianza. Entonces, y digo me generaba confianza era porque hablaba muy segura de esto, porque además yo constantemente le repreguntaba y le repreguntaba y la señora coincidía siempre en su testimonio, pero cuando, claro, me muestra el señor está en silla de ruedas y luego después de esto el señor está caminando, me muestra además los documentos médicos en los cuales el señor no volvió a asistir, y no volvió a asistir al médico sino que decide hacerse esa cirugía espiritual y después un video donde el señor camina sin ningún problema y su pie está completamente desinflamado, yo me quedé asombrada y creo que ese es el caso que más me ha impactado dentro de todas estas investigaciones sobre José Gregorio Hernández. No sé, o sea, eso es el misterio realmente, porque no puedo Entiendo. asegurar que el Señor efectivamente llegó un espíritu y lo operó. O sea, yo solo les estoy contando lo que yo vi, lo que me Ajá. mostraron y lo que me parece curioso. Pueden ser muchísimas cosas, no sé, Es pero que es es un muy misterio. extraño. Es muy extraño porque te voy a decir dónde para mí personalmente radica lo extraño. Uno, veníamos hablando que las curaciones pueden venir de parte de uno, de la energía y todo eso. Pero, ¿por qué creo yo que debe haber algo más? Porque no les pasa a todos. Si les pasara a Ujú, todos, entonces podría catalogarse algo más humano. Es aquí donde entra la duda, porque lo mismo pasaba con Pachita y otras personas que curan, y lo mismo pasa con ciertas cosas, llamémosle de destino. Cuando hay una posibilidad, como que las energías de adentro, de afuera, los espíritus, los ángeles pueden intervenir, pero cuando esa posibilidad no existe, no lo hace, porque tú vas a decir, este señor tenía fe, su mamá tenía fe, la gente de alrededor tenía fe y el señor se curó. Pero ha habido muchos casos donde igualmente la gente ha tenido fe, ha hecho el ritual, han ido, han hecho todo lo que se les ha pedido y no creo que no sea desde el corazón y la persona no se cura. ujú, Entonces ahí radica el primer misterio y es lo que siempre han preguntado, ¿por qué le salva la vida a A y no le salva la vida a B? Y eso es algo que con lo que no se puede intervenir. Entonces creo que aparte de esto que estábamos contando de las energías, creo también que hay alguna especie de intervención divina que sí te ujú. puede ayudar cuando tú estás en el camino de la ayuda. Ahora, ¿quién elige eso? Ahí está el misterio. Ahí está el misterio, por eso hablamos de esto. Ahí está el misterio, porque Ujú, de la misma manera como se puede perder la vida, de la misma manera hay gente que da vida, hay gente que siempre ha soñado con ser mamá y nunca en la vida lo pudo hacer, por más ujú, que intentó. Yo tengo una compañera que intentó más de 10 veces, gastó $200,000, se fue a todos lados y no lo logró. Y ujú, hay otra persona que realmente está muy mal, incluso consume estupefacientes y se embaraza muy rápido. O sea, esos son los misterios que no se sabe. Pero de este señor, claro, me llama la atención, está sano y no me llama la atención porque haya pasado, porque he visto muchos, realmente yo he visto mucha evidencia de milagros. Como una tía mismo que le pasó algo así a través de Los Ángeles, tenían que operarle y de pronto al día siguiente ya no le operaron por un ritual que hizo de ángeles de darles la ujú. bienvenida a su casa y entrar. Y también están, no sé si tú has oído de estos monjes de Brasil que también curan y también van a tu casa y te hacen operaciones espirituales. Lo que me llama la atención es que el contexto es el mismo.
todo blanco, vestido de blanco, la cama blanca, el agua vital al lado de tu cama, bueno, ahí no se ponía nada más, pero también hay mucha gente que se ha curado a través de esto, pero está increíble ese testimonio. Sí, es bien impresionante y te digo, pues ese es el testimonio de muchos que he escuchado que a mí más me ha impactado. Pero pues digamos, por eso lo beatificaron y fue porque definitivamente hubo una situación que la iglesia no pudo explicar, que así como nosotros estamos hablando aquí, habían muchos detalles dentro de ese caso y definitivamente dijeron, esto es un milagro, no tenemos cómo explicarlo. Y fue el caso de Yaxuri Solórzano, una niña que tenía 16 años y en el 2017 en Venezuela, debido a una bala perdida, esta bala entra a su cerebro, toca una parte muy sensible del cerebro y resulta que llega a la clínica casi que falleciendo. Los médicos la ingresan a cirugía rápidamente y cuando le piden a la mamá la autorización, porque era una menor de edad, le dicen como su hija, si logramos salvarla, el porcentaje es muy pequeño, si logramos salvarla va a quedar con muchísimas secuelas, va a quedar como un vegetal. La señora pues firma la autorización para que a esta niña la operen, pero ella asegura, y de hecho hay un video dentro de la diócesis de Caracas en la cual esta señora está contando todo el caso. Dice que ella se arrodilla y empieza a encomendarse a José Gregorio Hernández y a pedirle a José Gregorio Hernández que salve a su hija. Primero, pues porque la cirugía era muy compleja. Los médicos le habían dicho como la vamos a operar, pero, o sea, el porcentaje que se salve es muy mínimo. Y esta señora dice que ella lloraba y lloraba y lloraba y estaba ahí arrodillada y de repente alza su mirada y ve el espíritu de José Gregorio Hernández. Y ella ve el espíritu de José Gregorio Hernández, que además ingresa a la sala de cirugía en la cual estaban operando a su hija. Después de varias horas de operación, logran sacar esa bala de esa parte sensible del cerebro, pero además logran hacerlo sin ningún contratiempo, mucho mejor de lo que ellos esperaban. Y la niña se recupera 2 meses después sin ninguna secuela. Vuelvo y les digo, se llama Yaxuri Solórzano. Y esta mujer asegura que en medio de ese fantasma, espíritu que vio de José Gregorio Hernández, ella escuchó una voz que le dijo, todo estará bien. Y es gracias a ese caso que empieza el Vaticano a investigar eh, los milagros de José Gregorio Hernández y ese caso es el que logra que beatifiquen a José Gregorio en el 2021. Y después de esto, que se hace pues conocido a nivel mundial, pues también empiezan a llegar muchísimos otros casos al Vaticano. Otro de ellos llega desde Estados Unidos con un señor que tenía una falla multiorgánica severa y dice que efectivamente hizo el ritual de José Gregorio Hernández y pudo curarse de esta falla. Este proceso también entró en investigación y el año pasado, en el 2024, el Papa Francisco recibió esta documentación de este segundo milagro y gracias a eso, pues ya va el proceso de santificar o aprobó mejor el Papa el proceso para santificar a José Gregorio Hernández, porque como ya les decía, para que se vuelvan santos, pues deben tener más de 2 milagros comprobados y este segundo que se dio en Estados Unidos, pues ya fue comprobado por la Iglesia Católica en el 2024. Entonces es muy curioso porque además, pues después de todo ese proceso de investigación dicen, aquí hay algo que no podemos explicar, que es todo un misterio y que definitivamente puede ser la fe de este señor, puede ser la mente, lo que sean, pero hay algo que hace que esto tenga un poder
sobrenatural, si quieren llamarlo así, que no podemos explicar. Oye, y es tanto todos estos temas y tantos casos que salieron que de José Gregorio Hernández hay película, hay series y hay incluso llegaron a ser hasta una telenovela. Que no digo que todos los casos sean reales, pero muchos deben ser, porque yo recuerdo, solo para hacer una analogía, aquí había una serie que se llamaba, uy, se me fue el nombre, pero bueno, era una serie de casos reales y ellos del guión lo basaban en casos que estaban anotados en la policía, o sea, no era pasado y confeso se llamaba, pasado y confeso. Ujú, Entonces, claro, era una representación con actores, pero la historia era real. Y yo me imagino que para hacer esta novela de José Gregorio Hernández también deben haberse basado en casos reales que si bien están actuados, deben tener algo de realidad. Por eso es que él es tan conocido a nivel de Latinoamérica y muchísima gente le atribuye milagros. Porque tú estás hablando de dos casos que se hicieron populares y que llegaron al Vaticano, pero ¿cuántas personas realmente fueron sanadas o le atribuyeron esa sanación a José ujú, Gregorio? Y ahí repito, ahí es donde está el milagro, porque no todo el que quiere puede. No todo el que total. quiere puede. Y le pasaba lo mismo a Pachita. No podía Ujú, salvar a todos. Salvaba a la mayoría, pero había gente que no le podía salvar. Y yo creo que ahí entra el tercer milagro, que es el destino, que según los entendidos, el destino se cumple aunque tú lo puedas retardar. Le puedas hacer un pequeño engaño, le des la vuelta, vivas de otra manera, pases por ciertas cosas que no tenías que pasar, finalmente lo que tiene que llegar, llega. Así que creo que no sé si él es un instrumento. Hay mucha gente que ha dicho, como esta señora, que lo ve ujú, físicamente. Incluso hay una historia donde le han visto como médico dentro de los hospitales, o sea, lo ven caminando. ujú. No lo sé. Sí, sí, Majo, hay muchas historias como esas y mira, Internet es una vaina muy loca porque ustedes saben que ahí llega de todo y hay incluso una página que es venezolana dedicada a José Gregorio Hernández donde se encuentran una cantidad de testimonios impresionantes sobre personas que aseguran que han sido curadas o que su enfermedad mejoró gracias a la intervención de este beato venezolano, el único beato venezolano además. Entonces es bien interesante sentarse y escuchar estos testimonios porque queda uno un poco impactado y volvemos a lo mismo, pues sí, pueden ser reales, puede ser, no sé, el destino, lo que sea, pero hay situaciones en las que realmente uno no haya explicación de esto. Y aquí te voy a contar otra historia personal bien interesante. Y es que hace poco, bueno, a final de año estuve en mi casa, en la casa de mis papás, que queda en otro lugar de Colombia, en el eje cafetero. Y estamos hablando de un montón de cosas cuando de repente dicen como, no, es una prima lejana. Entonces, como no, es que esta mujer estaba muy enferma y el médico le dijo que tenía cáncer, iban a empezar a hacerle quimioterapias, pero a ella le daba miedo y fue a un centro de José Gregorio Hernández. Y a ella ese ritual no lo hicieron en la casa de ella, sino en ese centro de José Gregorio Hernández, estuvo allí internada, por decirlo de alguna manera, durante 2 días. Con el ritual que les expliqué, no le hicieron nada más, solo el ritual que les expliqué. Y bueno, ya ella esperó ahí, y luego como a los 15 días o 20 días tenía otra vez la cita médica, asiste a la cita médica y le mandan unos exámenes. Ella quería ir a los exámenes para ver si este ritual de José Gregorio le había funcionado, porque vuelvo y lo repito, no quería hacerse el proceso de quimioterapia. Asiste a los exámenes y cuando le hacen los exámenes, el médico le dice como, pero no entiendo por qué le mandaron quimioterapia si no hay necesidad de hacerle quimioterapia. Entonces queda uno como, ¿cómo así? Sí, no, y el médico le dijo que según los exámenes estaba bien y que no había necesidad de hacerle absolutamente nada. Le van a repetir los exámenes para ver, o sea, como para verificar si esto es así,
porque si hay una contradicción en esos exámenes. Quienes no crean dirán, le pasaron los exámenes equivocados y resulta que ella bajo esa creencia fue y ya ahora sí tiene los resultados reales. Podría ser, no sé, pero sí es algo muy curioso y muy misterioso y ella pues en este momento asegura que gracias a José Gregorio Hernández y ese ritual que se hizo pues ya no tiene cáncer y no tiene que pasar por el proceso de quimioterapia. Wow, es que eso es lo que pasa. O sea, yo te digo, Mm. con una tía pasó eso a través de Los Ángeles, pero le voy a poner la tercera gota al misterio, porque estas sanaciones no solamente se atribuyen a la energía personal, a ángeles o a santos, sino a extraterrestres. Has oído varios casos, hay muchísimos casos de gente que los hermanos mayores, como ellos les llaman, les han curado, que vienen de naves y les han curado. El más famoso es el caso de este señor peruano que perdió prácticamente el brazo y le regeneraron. No sé si tú has escuchado este caso. No, no, no sé cuál es el caso, Mau. Es un caso increíble que, bueno, lo voy a contar a breves rasgos porque no estamos en estos extraterrestres, pero es un señor que sufre un accidente y realmente pierde, se cae en una puerta de vidrio y la puerta de vidrio realmente le corta los tendones, le corta muchos músculos del brazo, al punto que el brazo le queda prácticamente inservible. Para todo esto él ya había tenido conexión extraterrestre, ya había tenido conexión, ya había conversado, digamos así, un tipo de vínculo y él le llevan al hospital y tienen que hacerle una operación, pero realmente su brazo se empieza a dañar de una manera increíble. O sea, lo que le tocaba era la amputación porque el brazo ya no funcionaba. Le dicen a él para curarle y él les dice, no, no porque a mí me van a curar mis hermanos mayores. El punto es que él no se deja atender hasta que el brazo se necrosa. Mm. El brazo se llega a necrosar. Hay fotos donde el brazo, sus dedos, todo está ya perdido. Y dice la gente que lo conocía, que ya no había cómo acercarse, ni siquiera por el olor que tenía el brazo, y él ya no se dejaba atender. Él era de un pueblo pequeño en Perú. Entonces se regresa a su casa porque lo habían atendido en Lima, se regresa y dice que no, 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 hasta que una mañana se pierde, porque siempre se perdía hacia unas montañas y se pierde 3 días. La esposa y todos desesperados buscando, pensando que le dio una infección generalizada, que le pudo pasar algo, lo van a buscar y no lo encuentran. Y a los 3 días él regresa con el brazo sano. Este es Wow. un caso increíble porque están las fotos, están las pruebas, están los certificados médicos del antes y el después, y él tiene una curación milagrosa y no fue lo único de lo que le salvaron los hermanos mayores, como él les llama, sino de otras enfermedades y otro accidente que él también llega a tener. Pero este no es un caso aislado, ya les voy a decir el nombre, pero ¿tú qué opinas de esto? Porque ya se suma otro factor más de misterio. No, pues primero no conocía este caso, Majo, es realmente impresionante. Y segundo, pues poder de la mente es muy grande, pero la fe que tú tengas y esa fe no depende, o sea, el concepto de fe no debe estar relacionado. Fe es realmente a una fuerza superior, a algo en lo cual creamos. Es eso, es esa fuerza superior, independientemente de la que sea. Eso es la fe. Y entonces creo que de pronto, porque lo acabas de mencionar, el Señor sin duda tenía o había tenido antes contacto extraterrestre y eso pues hacía que su creencia y sus ideas pues estuvieran relacionadas por esta línea. Es lo mismo que cuando hablamos de las experiencias cercanas a la muerte. Quienes son católicos creen que ven a Jesús o a la Virgen o a los ángeles, pero quienes no son católicos ven a su abuela que falleció, a su papá, a alguien que amaban mucho. Hay otros que vienen que no creían en nada y regresan a la vida creyendo en algo y es un tema absolutamente cultural y de creencias, creo yo, que eso es también muy importante dentro de todo lo que como seres humanos pues nos expresamos o creemos o funcionamos y tiene que ver con nuestra creencia y nuestra cultura. Sí, para quienes lo quieren averiguar, que es un caso también muy difundido, se llama Donato Cervantes. El señor se llama Mm. Donato Cervantes y su historia está muy bien documentada, muy bien documentada. Lo pueden
lo pueden buscar porque realmente es increíble. Pero bueno, estábamos hablando de la magia, las curaciones, los milagros y Joana, de verdad te quiero agradecer por habernos ilustrado en este mundo de José Gregorio Hernández, de este próximo santo que ha salvado a tantas personas por la razón que sea, no importa cuál es la Ujú. razón, si se materializa, si habla con los medios, la cuestión es que ayuda a mucha gente. Así que te quiero agradecer por eso y el público también que me había pedido este tema, seguramente que sí. ¿Qué nos quieres decir para cerrar este programa y tus redes nuevamente, por favor? Pues Majo, lo único que les quiero decir es que definitivamente la fe mueve montañas, que hay cosas que no podemos explicar, que hay hechos que no podemos racionalizar y que eso también es lo bonito de la vida y que eso también es lo bonito del ser humano, que existe una magia, que existe algo que no sabemos explicar y eso nos hace aún más grandiosos. Anoche no sé qué estaba escuchando y alguien decía como todo es magia, somos seres mágicos y creo que con eso me quedo en este video que hacemos hoy. Los hechos están, los casos están, son casos bastante interesantes que no podemos explicar y eso nos abre también la mente a varias posibilidades. La posibilidad que ustedes escojan pues es la correcta. Yo siempre les digo, lo importante es que respetemos los casos de los demás, las historias de los demás y aprendamos a entender que cada uno tiene como su historia particular, ¿no? Los hechos están, ustedes pueden creer en lo que quieran o negar lo que quieran, pero hay cosas que definitivamente pues están ahí siempre palpables y eso es lo interesante de esta vida y de nosotros como seres humanos. Y mis redes sociales, muy fácil, en YouTube me encuentran como Ventana al Misterio y en mis redes sociales como @yarenasb. Muchas gracias, Joana. Como siempre es un placer tenerte en el programa y obviamente esperamos tenerte pronto de vuelta. A todos Pues les quiero agradecer. muchas gracias a ti, Majo, qué pena, muchas gracias a ti por la invitación y a todos los que están ahí conectados. Muchas gracias a todos por estar en este capítulo, por darle su like, por poner su comentario, por poner su historia. Si tienen alguna experiencia a través de un santo, si les pasó algo milagroso, compártanlos para poder contarle a toda la comunidad. Les agradezco por estar como siempre. Les pido que se suscriban y ya nos vemos la próxima semana con otro tema interesante. A propósito, si tienen temas que quieren proponer, que podamos hacer la investigación, escriban a cósmica051@gmail.com que los estaré leyendo. Como siempre, mis redes sociales están aquí a mi lado para que puedan también hacer su acercamiento. Recuerden que yo siempre, siempre contesto todos los mensajes. Que tengan lindo día, tarde o noche. Chao.